Entonces, bueno, pues buenos días. La semana pasada ustedes terminaron de ver la demostración del teorema de recursión. Ahorita solamente lo voy a estar recordando porque lo vamos a utilizar. Entonces, aquí el teorema de recursión nos está diciendo que tenemos un diagrama, vamos a tener un diagrama conmutativo como consecuencia, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos como hipótesis es tener un sistema de Peano. Tenemos aquí nuestro sistema de Peano. Recuerden que es una terna que satisface ciertas condiciones y además vamos a tener un conjunto que nos interesa que tenga al menos un elemento, ¿sí? Que es lo que está aquí abajo. Entonces, ya que tenemos nuestro conjunto distinto del vacío y una función entre él, que es la función g que va de x en x, entonces el teorema de recursión lo que nos está afirmando es que existe una única función que va a ir de nuestro sistema de Peano a x, tal que el siguiente diagrama conmuta. Toda esta parte que estamos trabajando depende íntimamente de los diagramas que conmutan. Entonces, por eso es muy importante que recuerden toda la parte de composición de funciones. Bueno, ¿cuál es el diagrama que conmuta? Vamos a construir el diagrama. Recuerden que por definición del sistema de Peano siempre tenemos una función S que va de P en P. Entonces vamos a escribir nuestra función P, nuestra función S que va de P en P. Y después tenemos por hipótesis una función G que va de X en X. Entonces aquí tenemos una función G que va de X en X, ¿no? Entonces esas son las dos funciones que tenemos por hipótesis y el teorema nos está diciendo que existe una única función que va a hacer que esas dos funciones de cierta manera se estén comunicando a través de ¿qué? Esta función f que es única. ¿Qué quiere decir que el diagrama conmuta? Pues simplemente que la composición o los caminos que tomamos van a ser iguales. Es decir, si yo primero aplico la función S y después la función F, eso va a ser equivalente a que primero apliquemos la función F y después G. Entonces, ¿cómo escribimos eso? Pues simplemente, primero agarramos un elemento en P, entonces vamos a poner un P chiquita, aplico primero la función S, ya que apliqué la función S, aplico la función F, ¿sí? Este camino, esta evaluación, va a ser equivalente a si nosotros nos agarramos el mismo elemento P, le aplico la función F y después le aplico la función G, ¿sí? Entonces, esto que tenemos aquí, lo que voy a encerrar en azul, es lo que ustedes demostraron la semana pasada, el jueves y viernes. Y eso es lo que nos dice el teorema de recursión. Por otro lado, vamos a recordar la definición de cuándo dos sistemas de Peano son isomorfos, ¿sí? Aquí es muy importante ver que las condiciones se cumplan. Nuevamente vamos a tener por hipótesis dos sistemas de Peano. Tengo un sistema de Peano P, su elemento distinguido P sub 0 y S, y otro sistema de Peano que es P', P sub 0' y S', ¿sí? Estos dos sistemas de Peano vamos a decir que son isomorfos. Si existe una función f, entonces por eso les decía, es muy importante el concepto de funciones. Entonces, si tenemos el teorema, la definición nos dice, que existe una función f de p en p', tal que la imagen del elemento distinguido de p va a ser igual al elemento distinguido de p', ¿no? Que es el otro sistema de Peano. Y la segunda propiedad que tiene que satisfacer es un diagrama que conmuta. Entonces, nuevamente, vamos a construirlo. Me interesa mucho que quede muy claro cómo construyen los diagramas conmutativos. De manera inmediata, nosotros tenemos dos funciones por hipótesis, que es S y S'. Entonces, vamos a poner aquí a P la función S, que es una función que va del P en P, seguida de la función S', que va de P' en P', ¿sí?
van a ser isomorfos si existe una función f que conecte estas dos funciones. Vean que aquí se parecen mucho el teorema de recursión y si nuestros sistemas de peano son isomorfos, ¿no? Entonces aquí yo tengo esa función f y lo que nos tiene que satisfacer la segunda propiedad es que este diagrama conmute. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio del pasado para escribir qué quiere decir esto. Entonces vamos a agarrar un elemento P que esté en este sistema de peano, le aplicamos la función S y seguido de eso le aplicamos la función F. Esta imagen va a ser igual a que si primero aplicamos la función F y después aplicamos la función S', ¿no? Entonces, esta igualdad, lo que está en el como rectángulo azul y rosa, nos está representando que los diagramas conmutan. Una propiedad que me faltó es que es para toda P que está en P y aquí es para toda P que está en P, ¿sí? Entonces, eso es súper interesante porque estos diagramas nos está permitiendo elegir el camino que más nos convenga, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Camino que más nos convenga a través de composición de funciones, ¿vale? Entonces, ese es un recordatorio del teorema que vieron con Lalo y la última definición que vieron conmigo. Ambas las vamos a trabajar, las vamos a utilizar el día de hoy. ¿Hay alguna duda con el teorema y la definición de que sean isomorfos cuándo son isomorfos los sistemas de peano? No. ¿No? Muy bien. No, ninguno. Muchas gracias. Entonces, pues ahora sí nos vamos con nuestro teorema. El teorema nos está estableciendo un isomorfismo entre cualquier sistema de peano, ¿no? Entonces, cualesquiera dos sistemas de peano son isomorfos. Entonces, por eso era importante recordar la definición. Entonces, vamos a demostrarlo. Esta demostración es de manera directa. Y de cierta manera, pues vamos a construir la función que queremos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos dos sistemas de peano. Entonces, vamos a tomar cualesquiera dos, sean P, P sub 0 y S, y P', P sub 0', S', dos sistemas de peano. Entonces aquí lo voy a poner con otro color. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Pues queremos demostrar que existe una función, le voy a llamar f, que va de P en P'. Ay, aquí creo que no les puse que es biyectiva, ¿verdad? Existe una función f, aquí me faltó que es biyectiva, tal que satisface a sus propiedades. Entonces, que existe una función f que va de P en P' biyectiva, tal que satisface nuestras dos condiciones, ¿no? Entonces, la primera condición es que la imagen del elemento distinguido de P es igual al elemento distinguido de P', y la segunda propiedad es, bueno, voy a poner el diagrama para referencia. Si tenemos F, P', P', este diagrama conmuta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las imágenes para cualesquiera elementos de P es igual a esta otra composición, ¿no? Entonces es F de P compuesta con S' para toda P que esté en P, ¿sí? Entonces, observen que estas dos funciones tienen el mismo dominio. Entonces, por eso simplemente ponemos esta condición. Vale, ya que tenemos claro cuáles son nuestras hipótesis, pues vamos a ocupar ahora el teorema de recursión. Entonces, nótese que para cada sistema de peano podemos ocupar el teorema de recursión, ¿sí? Es decir, para el sistema de peano P sub 0, S, tenemos el siguiente diagrama. Entonces, vamos a tener P, P en P, que es S, P', S', P', y aquí voy a poner F', ¿sí? Entonces,
tenemos el siguiente diagrama tal que. Entonces, f' es una función que va de P en P', ¿sí? Entonces, aquí como observación, f', existe f' por el teorema de recursión. Entonces, esa es la primera observación. La segunda observación, pues son las propiedades o las condiciones que tiene que satisfacer que satisface f' a partir del teorema de recursión. Lo que quiero decir es que f' de P sub 0 es igual a P sub 0', y también este diagrama conmuta, es decir, que S de P, y si le aplicamos f', es igual a f' de P, y esto le aplicamos S', ¿no? Entonces, eso es para toda P que está en P, ¿sí? Entonces, por el teorema de recursión tenemos este diagrama tal que satisface esas dos propiedades, ¿no? Análogamente, tenemos lo mismo para el sistema de plano P', P sub 0' y S', ¿sí? Entonces vamos a tener un diagrama totalmente equivalente a lo que tenemos aquí, más estas dos observaciones, ¿sí? Entonces, aplicamos el teorema de recursión, es reiterativo lo que estoy diciendo, aplicamos el teorema de recursión tanto para el sistema de plano P y con P'. Y lo que vamos a hacer, que ese es nuestra, digamos, el truquito de esta demostración, es acomodar como nos conviene, digamos, estos dos diagramas. Es decir, a partir de cada diagrama, déjenme. Ok, a partir de cada diagrama, los acomodamos de la siguiente forma. Entonces, vamos a tener el primer diagrama que sí escribimos. Aquí tenemos S, F', a P', S', F'. Y el segundo diagrama, pues es la existencia, es con la existencia de otra función que le vamos a llamar f'. Aquí vamos a tener P, S, P, f', ¿sí? Entonces sabemos que estos dos diagramas conmutan, entonces los acomodamos de esta manera y voy a colocar aquí al lado qué es lo que satisface cada una. Entonces, no olvidemos nuestras observaciones, las voy a ir trabajando como por bloquecitos. Entonces, el primer bloquecito es que f' de P sub 0 es igual a P sub 0', y por otro lado, f' de P sub 0' es igual a P sub 0, ese es el primer bloquecito, y el segundo es justamente los diagramas que conmutan, ¿sí? Entonces, aquí voy a tener P, S, F', esto va a ser igual a F' de P, y este le aplicamos S', y por otro lado, vamos a tener S' de P, a este le aplicamos F', esto va a ser igual a F' de P, bueno, aquí les voy a poner un P', y luego le aplicamos S, ¿no? En la primera, que es esta, va a ser para todo P que está en P. ¿Por qué? Porque este diagrama, esta igualdad, viene a partir del primer diagrama, que es justamente nuestro dominio en P. Por otro lado, esta igualdad, nuestro dominio de esta composición es P', de tal manera que aquí yo tengo que poner para toda P' que está en P', ¿vale?
Entonces, aquí sí es muy importante visualizar, tener como muy claro qué es lo que está satisfaciendo cada uno de estos dos diagramas, ¿sí? Entonces, a ver, voy a hacer esto nada más para como que quede. Lo que está subrayado en amarillo corresponde a este diagrama y lo que está remarcado con este rosita representa a este otro diagrama, ¿vale? Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda de cómo estamos acomodando? Como es mucha información y sí quisiera saber si nadie se está perdiendo en esto. Todo bien por mi parte. Vale, muchas gracias. Bueno, Todo bien. ya que tenemos entonces estos diagramas, pues vamos a ver qué es lo que satisface cada uno de ellos, ¿no? Recuerden que nuestro objetivo de esta demostración es la existencia de esta función f de p en p', ¿sí? Entonces, esa función f, pues simplemente la vamos a encontrar a partir de todo este diagrama, ¿sí? Entonces, vean, pues lo que vamos a hacer es muy intuitivo incluso, ¿no? Aquí tenemos, a ver, espérenme, déjenme ver si está todo acomodado bien. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean, si nosotros tomamos toda esta composición, si me voy de P a P hasta acá, es decir, agarro la composición de F' seguida de F', pues vamos a ver qué propiedades satisface esta composición, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, estas son las observaciones de cada diagrama. Aquí le voy a poner de cada diagrama. Y ahora lo que vamos a hacer es analicemos las propiedades que obtenemos de considerar la composición F' seguida de F'B', ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que satisface esta composición. Entonces, la primera cosa que va a satisfacer va a ser relacionado con el elemento distinguido. Vean, si yo tomamos P sub 0, elemento de P, ¿sí? Que es nuestro elemento distinguido. Entonces, cuando le aplicamos a P sub 0 esta composición, pues aquí aplicamos la definición de composición y vamos a tener F'B' de F' de P sub 0. ¿Sí? 1, 2, 3, ahí está. Ahora, aquí, pues vamos a ponerle etiqueta 1A, B, este sería 2A, B, ¿sí? Entonces, aquí por 1A vamos a tener F'B' de P sub 0', ¿sí? Aplicamos ahora 2A, entonces aquí vamos a tener 2A. Entonces, F'B', aquí es F'B', de nuestro elemento distinguido, aquí, no, eso está bien. Es 1B, perdón, es que agarré el otro bloquecito. Es 1B, es decir, me estoy agarrando esta igualdad. Entonces vamos a tener que F'B' de P sub 0' simplemente es P sub 0. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante porque nos está diciendo en palabritas, así lo voy a poner aquí como en palabritas, qué es lo que nos está diciendo, qué nos representa esto. En palabras, nos está diciendo que la imagen
de P sub 0, que es el elemento distinguido de P, bajo la función f' compuesta con f' es el mismo. Entonces, bueno, es decir, tenemos esta composición, es igual a P sub 0. Lo que quiere decir es que tenemos una especie de identidad en este elemento preciso, ¿sí? Entonces, hay una identidad solamente en el elemento distinguido a partir de esta propiedad que estamos deduciendo, ¿sí? Es lo que nos está representando esta cadenita de igualdades. Vamos a ver si podemos tener una especie de identidad, pero no solamente con el elemento distinguido, sino para cualquier elemento que nos tomemos en nuestro dominio, ¿sí? Entonces, si logramos ver eso, pues lo que estaríamos demostrando es que esta composición es biyectiva, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. Estamos como en esta parte de analicemos, es como, ¿qué pasaría si analizamos lo que satisface esta composición? Bueno, voy a pasar de página, entonces voy a estar regresando para que observemos el diagrama. Entonces, bueno, es más, lo vamos a copiar aquí rápidamente. Tenemos P, P', S, aquí tenemos a F', P', S', P', todo esto, ¿no? Entonces, como disco rayado, recuerden que estos diagramas los obtuvimos a partir del teorema de recursión. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es analizar esta línea punteada, que en realidad es la composición de F' compuesta con F', ¿sí? Entonces, la segunda, digamos, observación que estamos haciendo o análisis es si sea P un elemento de P. Es decir, que tenemos estamos tomando cualquier elemento de P, en P. Entonces tenemos eso. Entonces, vamos a ver qué pasa si le aplicamos la función. Entonces, P aplicado a la función f' seguida de f', pues esto va a ser igual por la definición f' de f' de P, ¿sí? Entonces, eso es definición de composición, no estoy haciendo nada. Ahora voy a aplicar 2A, que son nuestras observaciones pasadas. Aquí lo que nos está diciendo, me voy a regresar, que, aquí tenemos, aquí tengo un errorcito, porque no es mi prima, es prima, ¿sí? Aquí tenemos F' aplicado a SDP, ¿sí? Eso va a ser igual a esta otra composición. Entonces, vamos a ver cómo podemos aplicar eso aquí. No. Aquí tuve un pequeño error de camino. Está bien, pero este camino no nos conviene. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué no nos conviene este camino. Si yo dejo aquí esta composición, pues yo no tengo manera de relacionarlo a lo que tengo aquí en el diagrama, ¿no? A diferencia, si agarro mi elemento P y en lugar de irme directamente por este camino, que es este azul que estoy remarcando, tomo este otro, aquí yo ya puedo aplicar propiedades de esta composición, que es de nuestro primer diagrama conmutativo. De lo contrario, este camino no puedo hacer como mucho, no tengo como muchas herramientas para continuar, ¿sí? Entonces, qué bueno que salen ese tipo de cosas, porque recuerden que, pues al final las matemáticas nos están hablando, ¿no? Y que un camino sea permitido no quiere decir que sea el mejor de todos, que es justamente lo que nos está pasando aquí. Entonces, voy a borrar esto. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Nos tomamos un elemento cualesquiera que está en P, eso quiere decir que estoy en este dominio. Entonces, le aplico S de P
y este también es un elemento de P. Entonces, esta implicación, lo que me está diciendo es que estoy ocupando esta función. Ahora sí, ya que tengo S de P, voy a aplicar la composición que nos interesa. Es decir, a S de P le aplico la función f' compuesta con f', ¿sí? Entonces, esto que estoy haciendo simplemente es, bueno, yo ya estoy en este dominio que es el P, que es el mismo de la composición, y ahora le aplico estas dos funciones, ¿sí? Eso es lo que está haciendo esta parte. Bueno, ya que tengo eso, pues vamos a aplicar la definición de composición. Entonces vamos a tener f' de f', f bi'prima de f' de S de P. ¿Sí? Ahora sí, yo tengo herramientas para tomar o deducir qué es lo que pasa con esta composición, ¿sí? Entonces me fijo en este diagrama, ¿sí? Entonces yo tengo que S de F', este caminito que está en verde, es equivalente a aplicar primero F' y después S'. Entonces sustituimos. Entonces aquí vamos a tener que esto va a ser igual a F bi'prima de ¿quién? De F' de P, y después le aplicamos la función S', ¿sí? Entonces, esto que tengo aquí es nuestro bloquecito 2A. Bueno, ya que tengo esa parte, entonces, bueno, voy a ponerle aquí. Esta imagen, esto, quiere decir que estamos ahora en este P', ¿sí? Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar nuevamente la propiedad de nuestro segundo diagrama, ¿sí? Entonces, ya casi acabamos. Es que esa parte es como la más, que hay que observar con detalle, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí recuerden que esta función es f'. Voy a tomar ahora estas dos funciones, ¿sí? Entonces, voy a asociar para que se note un poquito más. Entonces, voy a tener f', bueno, voy a tomar esta composición de f' de P, ¿sí? Entonces, esto nada más para que no se me confundan, es la definición de composición. La composición es asociativa. Ya que tengo eso, aplico ahora sí nuestra propiedad 2B, que es la propiedad del segundo diagrama conmutativo. Entonces, esta composición, que es este camino, va a ser equivalente a este otro. Entonces, es equivalente a decir f bi'prima, que primero aplicar f bi'prima y después S, ¿no? Aplicado a f' de P. Voy a terminar de asociar, entonces voy a tener S de f bi'prima compuesta con, bueno, al revés, de f de P. Entonces, 1, ahí está. Ok. Espero no haberles perdido en este camino, pero llegamos a que a partir de esta composición es igual a esta otra, ¿sí? Bueno. Antes de seguir, ¿hay dudas en esta secuencia de igualdades? Solo terminamos asociando, ¿no? Sí, en esta parte lo que es aquí, asociamos, en esta también asociamos, entonces aquí recuerden que la composición de funciones es asociativa, pero no conmutativa.
Entonces aquí está súper interesante de dónde iniciamos y dónde terminamos. Porque vean, aquí esta función S, pues lo que hicimos es aplicar esta función. Entonces, aquí lo que nos está diciendo en esencia es que se vale la conmutatividad de la función composición que es f' seguida de fb', con S, eso, bueno, esta composición es equivalente a esta otra composición. Eso quiere decir que estamos conmutando, ¿no? Entonces, esa información es muy relevante porque la composición de funciones no siempre es conmutativa. Ajá. Entonces, esa es la conclusión que estamos llegando y lo más, y bueno, aquí es para toda P que está en P, ¿sí? Por eso es nuestro sea, que es para cualquier elemento, ¿sí? Entonces, eso es como muy relevante, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda en la secuencia? Estamos llegando, bueno, ¿hay alguna duda con esto? Yo tengo un como comentario, duda, no sé, o sea, no es duda respecto a la demostración, Ajá. sino es que en los ejemplos que nos dio Lalo del teorema de recursión, nos dio el ejemplo de la suma. Y un ejemplo de la suma, bueno, en los naturales, que sería como x más el sucesor de n es igual al sucesor de x más n. Y como que esta idea del sucesor me pareció parecida aquí porque la composición del sucesor de P es igual al sucesor de la composición de P. O no sé si se entendió lo que quise decir. Más o menos. Si son parecidas, sí son parecidas, definitivamente. Ah, vale, ok, gracias. Sí. Ok, Mayra nos pregunta, ¿cómo pasamos de S' a S? Ah, en esta, ¿verdad? Sí, ok. Sí. Pasamos de ahí a allá por el diagrama, este diagrama lo voy a poner a mayúscula. Entonces, de aquí a acá, lo que está encerrado en azul, lo que hicimos es considerar la propiedad del diagrama que consiste en, si tenemos este camino, esta composición, pues es equivalente a esta otra, ¿sí? Entonces, esa otra, pues simplemente como la escribimos, primero aplicamos la función f' y después aplicamos s', ¿sí? Por eso aquí, en la justificación, les estoy escribiendo que es por el punto 2a, porque anteriormente, al escribir las propiedades, tenemos, este es nuestro 2, aquí tenemos nuestro 2, y este es nuestro a. Entonces, esta composición es equivalente a esta otra, entonces simplemente la sustituimos porque ese diagrama conmute y lo obtenemos del teorema de recursión. No sé si queda un poquito más claro. ¿Sí? Vale. Ok, bueno. Bien. Ahora, ¿qué pasaría? Aquí acomodamos nuestros diagramas de esta manera, ¿sí? ¿Qué pasaría? Entonces voy a pasar a la siguiente. ¿Qué obtenemos? Si los diagramas se acomodan de la siguiente manera. Primero, nosotros colocamos el sistema de peano P. En lugar de eso, vamos a colocar primero el sistema de peano P', ¿no? Entonces vamos a tener aquí P', P', S. Aquí vamos a tener nuestra función F', P, P, S, P'. Aquí que tenemos P', S', P' y F', ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si tenemos de esta manera acomodamos ambos diagramas?
Y hacemos el mismo razonamiento del pasado, es decir, colocar esta flecha que nos está representando la composición, ¿no? De estas dos funciones. ¿Qué propiedades obtendríamos? Pues si seguimos tal cual lo que hicimos, con este diagrama tendríamos lo siguiente. A ver, lo voy a poner. ¿Qué obtendríamos? Voy a poner sí. Ok. ¿Qué pasaría? Bla, bla, bla. Entonces, por un lado, siguiendo las mismas composiciones, tendríamos que la imagen del elemento distinguido ahora es P', porque estamos iniciando en P'. Ajá, si tenemos esto, pues simplemente va a ser el elemento distinguido de P, que es P sub 0, ahí está. Y por otro lado, pues vamos a tener la misma conclusión del diagrama pasado, es decir, tenemos una especie de conmutatividad de nuestras composiciones. Es decir, vamos a tener esta composición, le aplicamos SDP. Ajá, recuerden que esto nos está representando composiciones. Y aquí vamos a tener que va a ser equivalente a S de toda esta composición. P' para toda P' que está en P. ¿Sí? Entonces, eso es lo que obtendríamos, ¿no? Entonces, ¿qué obtenemos? Si acomodamos de la siguiente manera, pues, pues esta sería como la respuesta. Tenemos las siguientes dos conclusiones. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a recapitular porque no quiero que se me estén perdiendo. Ya casi terminamos. Si acomodamos tenemos ahora dos tipos de composiciones. En resumen, aquí lo voy a poner como en rojito. En resumen, dime. Una pregunta, ¿no le faltaron las primas a las S? Sí, tienes toda la razón, porque este es S', ajá, aquí es S' y S'. Gracias. Sí, porque estamos trabajando dominio P'. Muchas gracias. Ahora sí, en resumen, tenemos que de cada análisis de las composiciones, entonces tenemos esta y esta. Tenemos lo siguiente. Perdón si voy a volver a escribir, pero me interesa tener como ese pequeño resumen en dos partes. De esta composición tenemos que el elemento distinguido lo lleva al elemento distinguido y tenemos una especie de conmutatividad con la respectiva función del sistema de Peano, ¿no? Si tenemos S de P, aquí compuesta con esta función, es equivalente a S de la imagen aplicando esta función, ¿sí? Para toda P que está en P. Y de esta otra, tenemos lo de arriba, ¿no? Pero lo voy a escribir solo para tenerlo aquí abajito. Esta para toda P' que está en P. Uf, ya casi acabamos, pero perdón. Entonces, bueno, ¿qué podemos, ya nada más para concluir de estas dos? Cumplen estas dos propiedades y además cada composición es única.
¿sí? ¿Por qué podemos decir que cada composición es única? Pues por el simple hecho de que el teorema de recursión nos está diciendo que tanto f' y fb', esas dos funciones son únicas. Entonces, si esas dos funciones son únicas, pues esta composición pues también es única porque parte de cosas únicas, ¿no? Somos únicos y especiales, más o menos están diciendo esas funciones, ¿no? Entonces, pues quiere decir que pues no debería existir ninguna otra función que cumpla estas propiedades. Y si existe alguien más que satisface estas dos y estas dos, pues quiere decir que es la misma, ¿no? Porque estamos diciendo que esas funciones son únicas. Y bueno, pues la respuesta es que, bueno, aquí lo que les quiero decir es que sí existe alguien más que satisface esas dos propiedades. ¿Y quién es? Pues simplemente la identidad de P y la identidad en P', ¿sí? Es decir, voy a estar aquí escribiendo. Por otro lado, tenemos que la identidad en P, que es una función que va de P en P, dada por, pues es la identidad, simplemente estoy colocando aquí la regla de correspondencia, y la identidad en P', pues aquí simplemente voy a escribir la identidad de P', P' es igual a P' para todo T, satisfacen. Entonces, lo primero que satisfacen es que pues, el elemento distinguido lo manda al elemento distinguido, es decir, la identidad de P es del elemento distinguido de P es P sub 0. Aquí tenemos exactamente el análogo, la identidad de P', P sub 0' es igual a P sub 0'. Y la segunda es la conmutatividad con la función S, ¿no? Entonces tenemos identidad de P, de S de P. Esto, pues simplemente S de P, la identidad de, nos quedaría así, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos esta conclusión? Pues simplemente vean, la identidad de S de P, dado que es la identidad, pues esto simplemente es S de P. Pero P lo podemos escribir como la imagen del elemento P aplicado a la identidad. Entonces no estamos haciendo como realmente nada, ¿no? Entonces tenemos esto. Del otro lado tenemos la versión análoga para la identidad en P'. Entonces tenemos que la identidad en P' aplicado a S' de P es igual a S' de la identidad en P de P. Entonces, para toda P' que está en P, para toda P que está en P, este es P y este es P', ¿sí? Entonces, vean, estoy exhibiendo dos funciones que satisfacen las mismas propiedades que satisfacen nuestras famosas composiciones, ya sea que apliquemos primero F' y después F'B', o la composición al revés, ¿sí? Pero como estas dos funciones son únicas, la composición es única, eso quiere decir que estas composiciones respectivamente son iguales a las identidades, ¿no? Entonces vamos a escribirlo. Voy a borrar esto. Ahora, ¿cómo F' compuesta con F'B' y, bueno, la otra composición, F'B', F' son únicas por el teorema de recursión? Concluimos que esta composición no le queda otra de ser la identidad en P y F'B' es la identidad en F'. ¿Así? Lo que quiere decir, ya casi acabamos, ya nos quedan 6 minutitos y terminamos esta demostración. Por un lado, estamos diciendo, si nos fijamos en F',
Entonces, esa va a ser nuestra función estelar. Si yo me fijo en esta igualdad, estoy diciendo que F' tiene una inversa izquierda, ¿sí? Entonces, existe F'B' inversa izquierda de F'. Eso quiere decir que F' es inyectiva, ¿sí? Si nos fijamos en la siguiente igualdad, estaríamos diciendo que F' tiene una inversa derecha. Como tiene una inversa derecha, quiere decir que F' es suprayectiva. Entonces, ¿qué estamos encontrando? ¿Qué estamos concluyendo? Que F' es una función biyectiva, porque es inyectiva y sobre, entonces es biyectiva. Y además, nosotros sabemos, me voy a regresar aquí a nuestro diagrama, que F' es una función que va de P en P', que satisface las propiedades del teorema de recursión, que es justamente lo que estábamos buscando. Ajá. Entonces, voy a antes de escribir, voy a recordar qué es lo que estábamos buscando. Recuerden que queríamos esto. Encontrar una función f que va de P en P', tal que la imagen del elemento distinguido me lo lleva al otro elemento distinguido y que satisface toda esta igualdad, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos buscando y eso es lo que está satisfaciendo nuestro F', ¿sí? Entonces, vean, F' lleva el elemento distinguido al elemento distinguido y satisface que el diagrama conmute, ¿no? Que es justamente esta propiedad. Entonces, la F que estábamos buscando en realidad es esa es F', perdón, me trabé. Pero bueno, voy a escribirlo. Quise recordar lo que habíamos escrito en un principio. Entonces, vamos a escribir todo lo que dijimos aquí. Entonces, convertir, ¿no? Voy a ponerlo aquí. Entonces, observación. 1. F' es inyectiva, pues F'B' es inversa izquierda, es F inversa izquierda, ¿no? Entonces, este lo voy a poner como 1 y este va a ser 2 por 1. La segunda conclusión es que F' es sobre, pues F'B' es inversa derecha por 2, ¿no? Entonces, F' es biyectiva. Es una conclusión. Además, sabemos que F' es una función que va de P en P', tal que la imagen del elemento distinguido de P es igual al elemento distinguido de P', y además teníamos S de P aplicado a F' es igual a F' de P de S', ¿no? Para toda P que está en P, ¿no? Y por lo tanto, bueno, si definimos, más bien, de esta manera, la función que buscábamos es F', ¿sí? Entonces solo voy a colocar el diagramita para que esté ahí de referencia para el segundo punto. Tenemos la función S de P, que va de P en P, la función S' que va de P' en P'. Aquí tenemos F', y recuerden que este diagrama conmuta con las propiedades que tenemos a partir del teorema de recursión, ¿sí? Bueno, entonces, ya acabamos. Por lo tanto,
cualquier sistema de Peano es isomorfo, ¿sí? Ok. No es una demostración tan sencilla porque hay muchos detalles que hay que estar observando en todo momento. Concepto principal que depende de toda esta demostración es la composición de funciones, ¿sí? Entonces, nuevamente en mi consejo de la semana pasada o de un día que los vi, un concepto que realmente tienen que dominar en estos 2 primeros semestres es el concepto de función, que ustedes sean capaces de identificar siempre quién es el dominio, quién es el contradominio, qué está representando la regla de correspondencia y las propiedades que se pueden deducir a partir de todo lo de funciones, ¿no? Propiedades y nuevas definiciones como la composición. Bueno, con esto, pues ya podemos decir que los naturales, pues van a ser el representante de nuestros sistemas de Peano, ¿sí? Entonces, cuando ustedes digan, bueno, sistema de Peano, ahora sí siéntanse con la libertad de decir, bueno, voy a escribir este simbolito de la N, porque yo ya sé que cualquier sistema de Peano que nos tomemos, sin importar los símbolos, sin importar la función S y demás, al final podemos encontrar una biyección que satisfaga estas 2 propiedades a los naturales. Entonces, todo ya lo podemos concretar y decir, este va a ser nuestro representante estelar. Bueno, ¿hay alguna duda, pregunta con el teorema? Bueno, yo, no es duda, pero ¿le podría regresar tantito a la pasada diapositiva, por favor? Claro, ¿en esta? Sí, gracias. Bueno, ¿qué vamos a ver después? Sé que ya vieron la definición de suma con Lalo. Tenemos que trabajar bien lo que van a ser nuestras propiedades de la operación suma, ver bien las propiedades de nuestro producto, porque lo que nos interesa es realmente destacar que el sistema de Peano con la operación suma vamos a acercarnos cada vez más a lo que va a ser una estructura algebraica, ¿sí? Entonces recuerden, las estructuras algebraicas pues van a depender de un conjunto vacío, que en este caso va a ser nuestros sistemas de Peano, y tenemos que ver cuáles son las propiedades que satisfacen nuestra operación o las operaciones que estamos considerando, ¿sí? Las operaciones que vamos a estar considerando en este curso pues simplemente van a ser operaciones binarias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo mínimo que necesito para realizar una operación van a ser 2 elementos, ¿no? Ya sea como 1 más 1, aunque sea el mismo elemento, necesito 2 ahí factores para hacer una operación, ¿vale? Entonces, eso es lo que estaríamos trabajando. Ya le estamos dando la despedida a los sistemas de Peano. Y bueno, ¿alguna duda, pregunta? ¿No? Todo bien. Todo bien. Gracias. Bueno, si no hay más, pues mañana sí va a haber sesión, van a tener con Lalo y conmigo nos vemos el miércoles, ¿vale? Entonces tengan un bonito lunes, inicio de semana, y les reenvío el correo que les mostré al principio, ¿no? Por cualquier decisión que ustedes tomen.